Bienvenidos a Psiquiatría Abierta, un espacio donde dos psiquiatras abren la conversación para abordar importantes temas en torno a la salud mental. Aquí compartirán sus experiencias y reflexiones más profundas, revelando lo que los ha marcado y transformado en sus prácticas clínicas, y explorarán el verdadero sentido de ayudar a otros. Desde el anhelo de aliviar el sufrimiento y el estigma, hasta el promover la búsqueda de sanación y esperanza, integrarán diferentes miradas hacia prácticas que cultiven la salud y el bienestar del ser humano. Esto es Psiquiatría Abierta. Buenos días. Hoy día estamos en un nuevo capítulo de Psiquiatría Abierta. Y bueno, quería dar la bienvenida a Tomás. Hola, Loreto, Franco. que lo voy a presentar. No sé si quiere hacer una pequeña presentación o un saludo inicial, Loreto. ¿No? Bueno, feliz de estar acá. Muy agradecida de estar compartiendo hoy día con ustedes en este lugar y contenta y entusiasmada de contarles a los que nos están escuchando de qué es lo que es la psicología positiva. Estoy muy, muy ansiosa de contar. Sí, ¿vos? Buenísimo. Bueno, Loreto es psicóloga clínica, ya tiene más de 10 años de experiencia también de docencia en la área, en docencia universitaria. Y psicóloga clínica con formación postítulo en terapia sistémica, en hipnosis ericksoniana también, y un magíster en psicología clínica, psicología positiva aplicada. Sí. Eso es. Sí. Y la verdad es que, bueno, con Tomás conversábamos la otra vez respecto a qué podría venir, ¿no es cierto? Y siempre nuestra intención no es solo hablar de las condiciones o de la patología, ¿no es cierto? Que es lo que está más asociado a la psiquiatría, ¿no? Claro. La enfermedad, el malestar, el pesar, ¿ya? Y es el estigma que cargamos los psiquiatras también, ¿ya? Que estamos tratando ahí de justamente de desestigmatizarnos. Salir en este de ese rol. Ya, que es comprensible en todo caso, si uno lo puede acoger y tratamos de hacernos cargo de eso. Pero justamente la idea también es abrir la mirada de la psiquiatría a otras perspectivas, en el fondo, ¿no? Que acompañen al ser humano desde una mirada justamente más positiva, ¿ya? Más enfocada en los recursos, en las potencialidades, en la comunidad, en intervenciones que pueden aportar al ser humano y al bienestar del ser humano. Entonces, nos acordamos de ti, que tienes este camino de formación en psicología positiva, y nos quisimos preguntar eso. ¿De qué se trata? Esto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿De qué Explica. viene del más allá? ¿De dónde viene? Más allá. Sí, bueno, en el fondo yo creo que acorde a los tiempos la psicología positiva, a diferencia de otros enfoques, busca justamente amplificar los recursos, las virtudes del ser humano y todas aquellas cosas que lo rodean. Y uno de los objetivos principales de la psicología positiva es que las personas logren identificar tanto en sí mismos como en su alrededor qué es lo que hace que su vida merezca ser vivida, sobre todo en los tiempos de hoy día. Es una frase muy potente porque en el fondo nos orienta a mirarnos, a mirar todo lo que está a nuestro alrededor, no solamente en los recursos de uno mismo, sino que también en los vínculos, en las conductas que tenemos, en los lugares donde estamos insertos. ¿Qué cosas hay en nuestro alrededor que son buenas, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, que hace que nuestra vida sí valga la pena vivirla? Claro. Eso es lo más bonito de la psicología positiva. Y desde ahí se enmarca, porque en el fondo, a diferencia de los enfoques más tradicionales de la psicología positiva, del sistémico, por ejemplo, que yo igual soy muy amiga del enfoque sistémico, la psicología positiva busca prevenir los problemas de salud mental. Entonces, en el fondo, inicialmente está enfocado en lo bueno, sin desmerecer lo malo, porque entendemos que todas las emociones son adaptativas y necesarias, pero busca eso, en el fondo, prevenir los problemas de salud mental. Y una vez que los consultantes llegan a terapia, es trabajar en los recursos que tienen para enfrentarse desde la resiliencia a los problemas que tienen. Entonces, sirve tanto desde la prevención como también en el abordaje problemático de las personas. Claro, es tan interesante, digamos, y bueno, aprovecho de saludarte. Estamos contentos de que estés acá, porque creo que es importante transmitir la idea de que existen distintos caminos para enfrentar la realidad y los conflictos y las situaciones de vida, porque, no sé, de la experiencia propia, la psicología positiva lo que toma es, en el fondo, querer
las herramientas, los elementos del mundo que hacen que la persona esté en equilibrio y en bienestar. No se enfoca hacia lo patológico o que la mayoría de los enfoques buscan eso, ver dónde está fallando, cuál es el conflicto, sino que, a ver, ¿qué hace que esa persona se sienta bien? O cómo me hago una calidad de vida diferente. Porque yo lo veo así, en el fondo, el trabajo nuestro de prevención de la conducta suicida, por ejemplo, tú podrías decir, la mayoría de las personas que están sometidas a condicionantes sociales, porque se habla mucho de las condicionantes sociales o psicosociales como factores de riesgo de la conducta. Y tú dices, bueno, si fuera así, que son los temas sociales los que definen la conducta humana desde ese punto de vista, ¿por qué en un barrio que es vulnerable, en que están sometidos todos al mismo estrés, que están cometiendo los mismos violencia, maltrato, etcétera, en una situación de guerra, crisis, ¿por qué no todos optan, por ejemplo, a la conducta suicida? Que es un porcentaje menor. ¿Y por qué la otra gran parte de la población opta por otros caminos? Y a pesar de la adversidad, elige herramientas o enfrentar las cosas tratando de sobrevivir de alguna manera. Bueno, ¿y cuáles son esos rasgos que hacen que esas personas sobrevivan? No solo sobrevivan, sino que se adapten a esta realidad. Entonces yo siento que por ahí nos falta mucho y creo que en ese sentido la psicología positiva nos entrega una mirada o que nos puede ayudar a entender estos valores, principios y estructuras que hacen que la persona no solo se adapte, sino que sea capaz de vivir su vida a pesar de las condiciones. A pesar del dolor. A pesar del dolor y del sufrimiento, digamos. Sí. Tiene que ver con la aceptación, en el fondo, por una parte del dolor, o sea, de lo que yo no puedo modificar. Tengo que acogerlo, aceptarlo, en el fondo, lo que puedo modificar, a ver cómo lo hago, tal vez. Es como cuando de repente me preguntan, ¿se puede ser feliz transitando por un dolor como el fallecimiento de alguien que uno quiere? ¿Uno puede estar feliz o uno puede estar bien a pesar de ese dolor? Entonces, es una pregunta bien interesante porque en el fondo yo creo que lo principal es acoger la emoción de la tristeza, empatizar con eso y de alguna manera, una vez que uno transita por este periodo y uno respeta el periodo de dolor, entonces tratar de mirar esto un poco más macro, es decir, ¿puedo estar transitando por esto, pero todo lo que hay en mi vida es malo? ¿O este periodo es transitorio? ¿O va a ser permanente? Esto que me está pasando. Entonces, ¿se puede ser feliz o se puede estar bien a pesar de estar transitando por algo malo? Sí se puede. Pero tiene que ver con los recursos que uno adopta como para mirar esto de una vereda más macro sin desmerecer y sin quitarle valor al dolor. Porque justamente uno de los planteamientos de la psicología positiva, que de repente las personas como que confunden este positivismo tóxico, así como todo es bueno. Entonces, como no puedes estar triste, toma un vasito de agua con azúcar. Piensa positivo. Piensa positivo, vasito de agua con azúcar, cómete un chocolate. No tengas pena, porque en el fondo no sabemos lidiar con la pena. La sociedad no sabe lidiar con la pena muchas veces. Entonces, todo lo contrario. Yo creo que la psicología positiva, los planteamientos que tiene fundamentalmente es valida todas las emociones. ¿Es necesario tener pena? Por supuesto que sí. ¿Es necesario tener rabia? Por supuesto que sí, porque todas las emociones nos permiten adaptarnos a algo. Si no tenemos pena, no sabemos identificar las cosas que efectivamente nos duelen y no podemos de alguna manera desarrollar la resiliencia. Si no tenemos rabia, entonces no podemos poner límites. Todas las emociones son necesarias de vivirlas, pero está en nosotros en elegir si nos quedamos, como se dice más cotidianamente, como pegados en ese dolor, o en esa rabia, o en esa pena, o salimos de eso. Y para eso hay herramientas como justamente la resiliencia, la gratitud, el bienestar, el propósito, el sentido del sentido de la vida. Las personas con depresión necesitan tener un propósito. Justamente una de las formas de trabajar la depresión desde la psicología positiva, en conjunto con otros enfoques, obviamente, es validar la emoción de la pena, es empatizar con eso, es acoger y contener, pero al mismo tiempo ayudar a esa persona a ver lo bueno que tiene en sí mismo desde las virtudes, desde la fortaleza, ayudarlo a mirarlo desde la gratitud. Hay una estrategia muy bonita que es el diario de la gratitud, que es identifica 3 cosas buenas que te hayan pasado durante el día.
pudiste tomar desayuno con tus hijos, tuviste tiempo para ir tranquilamente a tu trabajo, pudiste hacer algo que a lo mejor esperabas hacer y no podías antes. 3 cosas pequeñitas. Y desde ahí, cuando uno se centra en lo bueno que pasa, el ruido de los pensamientos negativos disminuye y aparecen más pensamientos positivos. Pero eso nace en la medida en que uno primero valida esos pensamientos negativos. Y es como yo acepto que están, son parte de mí. Y desde ahí empieza un camino muy bonito en donde se logra la resiliencia, se logra la gratitud, y no es agradecer solamente porque tengo manos, porque tengo ojos, porque estoy vivo. No, es agradece cosas buenas y pequeñas, reales, que sucedieron en tu día y que nos cambia la perspectiva de la vida. Qué bonito lo que plantea, pensando en el concepto de resiliencia, ¿no es cierto? Como este concepto de adaptación, ¿no es cierto? De adaptación a las circunstancias de la vida, de poder moldearse, adaptarse. Y cómo podemos entrar en ciertas emociones, entiendo, según lo que tú nos estás contando, y un poco pensando en lo que yo hago en las sesiones de terapia igual, como permitirse las emociones, como entrar en ellas, poder expresarlas, poder hablar de ellas, hacer contenido, ser corregulado por otra persona, un familiar, un amigo, hablar de la pena o de la rabia incluso, más que solo dejarlo a un lado y como ya, hay que salir adelante nomás, ¿no? Sí. Claro. Como es la actitud general, ¿ya? Sí. Como sentir esa pena, acogerla, vivirla, para luego salir, en el fondo, ¿no? Conectar con algo externo, algo que me llamó la atención, que me alegró. Por ejemplo, los procesos de duelo también, ¿no? Como de darse el momento de sentir la pena, pero también darse el tiempo para sentir alegría, bienestar, Sin culpa. pasarla bien, sin culpa, justamente porque una de las cosas que carga mucho la persona con duelo es la culpa, por sentirse feliz. Entonces, como un proceso respiratorio, como un poco ir hacia adentro, entrar y salir, ir hacia afuera. Y a la medida en que uno logra eso, Franco, es bien interesante, porque cuando estás más tranquilo y puedes sentir la emoción de la calma, que es una emoción muy bonita, que no es felicidad, es calma. Es estar en este estado como de, me siento templado, me siento en calma, entonces puedo pensar en un propósito. Los pacientes con depresión necesitan un propósito, necesitan un sentido de vida, pero en el caos no lo ven. Entonces, una vez que uno logra abrazar las emociones de la tristeza, el dolor, la rabia, y todo lo que implica eso, una vez que logras salir de ahí, con todas estas herramientas, puedes tener un propósito, ¿cierto? Un propósito también adaptado a las necesidades de cada uno. No es un propósito como, mira, sabes que tú de aquí a 6 meses deberías estar bastante mejor y deberías meta número 1. No, el propósito nace intrínsecamente, nace desde uno. Desde una persona. Ahora, en estos conceptos asociados a lo que estamos conversando, para ir definiendo algunas cosas que son de utilidad, porque como digo, esto llega a todas las personas que tienen una población general, nuestros oyentes que han sido súper fieles y amables con nosotros, la verdad. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia. Yo creo que primero tiene que ver con la capacidad de identificar cuando uno se siente como en el fondo, como en el piso, como en lo más profundo del dolor, y puedo sentir ese dolor y puedo darme cuenta que a pesar de ese dolor, puedo salir de ahí. Fíjense que la palabra resiliencia viene de la capacidad de los metales, de poder estar fundidos a altas temperaturas de calor y luego tomar otra forma. Entonces la resiliencia, yo sé que soy resiliente cuando he sufrido. Y todas las personas, de alguna manera, hemos sufrido. Sí. Entonces, desde ahí yo puedo decir, ok, soy resiliente porque he podido salir. Puedo mirar esto que viví y hoy día agradezco eso. Ojo, igual es potente y también a veces genera esta cosa como, ¿cómo voy a agradecer? El sufrimiento. El sufrimiento, Loreto, ¿qué es eso? ¿Cómo lo voy a agradecer? Sí. Porque no es agradecer, gracias Señor porque me llegó algo negativo. Claro. No, es agradezco haber podido salir de ahí, haber podido aprender de ahí.
En el fondo, la resiliencia me permite ver las herramientas valiosas y maravillosas que pude lograr a pesar de eso, a pesar de lo difícil que viví. Como te metiste en el bosque, te sientes en la mitad del bosque, pero miras los árboles desde abajo y te das cuenta que está lloviendo y que es terrible lo que estás viviendo. Pero una vez que sales del bosque, te sientes distinto. Porque no tenías paraguas, no andabas vestido con la ropa apropiada para enfrentarte a esa tormenta. Entonces te sientes mejor y contigo mismo como, wow, mira lo que hice porque salí del bosque a pesar de no haber estado con la ropa apropiada. Salí de la tormenta. Saliste de la crisis. Entonces, eso en la vivencia y cómo uno trata de transmitirlo, eso es resiliencia, es poder aprender del dolor y lograr con humildad agradecer esa dificultad porque me permite ser quien soy hoy día. Pensaba una idea Bonito. a propósito de eso, de lo que estás contando, como frente a los obstáculos de la vida, digámoslo así, o desafíos de la vida que se nos presentan, ¿no es cierto?, que nos remueven, nos sacan de nuestra estabilidad o status quo, como frente a un desafío o una crisis de vida tenemos que desarrollar nuevos recursos para poder sobreponernos a ese obstáculo, que puede ser una enfermedad, por ejemplo, o una crisis vital. Y esos recursos que desarrollamos finalmente se transforman en herramientas, en fortalezas que nos permiten justamente ir generando resiliencia frente a otros desafíos de la vida. Y en ese proceso de cómo salimos de este obstáculo, pensaba yo la idea de empezar a identificar los recursos de mi vida, lo positivo de mi vida, ya, lo que yo puedo agradecer. Por ejemplo, que puede ser algo muy pequeño como mirar el lago acá en esta zona que es hermosa. Claro. Y con el solo hecho de poner el foco en la gratitud de mirar el lago, el volcán, ¿no es cierto?, el amanecer, el color naranjo en la mañana, es como una pequeña isla o un oasis donde yo puedo empezar a poner el foco en esas pequeñas islas y se empieza como a amplificar. Y a la medida que voy poniendo atención a distintos focos de positividad o estos oasis, digámoslo así, se empiezan a amplificar y tal vez a interconectarse de alguna manera y van generando una red de fortalecimiento interior frente a esta resistencia. Y tiene que ver con un entrenamiento también, porque en el fondo, por eso el diario de la gratitud es muy bonito, porque nos permite todos los días agradecer una cosa, dos cosas, máximo 3, porque en el fondo es un hábito cognitivo, y por eso el mindfulness es tan interesante y tan necesario dentro de la psicología positiva, porque me centro en el presente. Me conecto con este tiempo presente, con lo que yo estoy sintiendo ahora y puedo observar contemplativamente, con todos los sentidos, como si no tuviera un celular para sacarle una foto al volcán. Tengo que grabármelo. Y me lo grabo desde los sentidos. Y eso es, con los 5 sentidos, grabarme ese momento. Y si además de eso yo lo agradezco y lo hago un hábito, entonces empieza a aparecer en las personas una actitud más amorosa ante la vida. Insisto que no significa dejar de enojarme o dejar de estar triste por algo, sino que es válido eso, puedo estar triste, puedo enojarme, todos nos enojamos, todos estamos tristes por algo, pero decido dar un paso, decido no quedarme en ese enojo. Por eso el bienestar y la bonita diferencia con la felicidad, pues te preguntaba por tu libro, qué bonito el libro, porque en el fondo el bienestar es una decisión. Yo decido estar bien. Cognitivamente me centro y me concentro en lo que tengo. No es ver el vaso medio lleno, está lleno. Yo decido eso. La felicidad tiene que ver con las emociones placenteras, con esa cosa rica que uno disfruta, que nos hace sentir súper pleno, pero es transitoria. El bienestar puede ser más permanente. Y además que hay 2 tipos de felicidad que son bien interesantes también, que hay una que es la hedónica, que es esta cosa como de me compré un par de zapatos que quería, y inevitable, las mujeres somos así. Como, me los compré. Pero hay gente que a veces decide no abrir la bolsa para no perder esa sensación rica de que me lo compré, de que está ahí. Y hay muchas personas que compran y dejan guardado para no perder esa sensación, como si la sensación de la felicidad estuviera ahí. Y hay otro tipo de felicidad, esa se fuma así,
Y hay otro tipo de felicidad que es la eudaimónica, que tiene que ver con ese estado de plenitud, que es como me voy al asado con mis amigos el fin de semana y vamos a celebrar el 18 y ya estoy feliz por lo que voy a vivir. Entonces empiezo a vivir la felicidad antes, ¿cierto? Como cuando uno va a viajar. Luego, cuando lo estoy viviendo, lo paso súper bien porque me preparé para esto y después me queda un súper lindo recuerdo. Entonces es una felicidad que no tiene la intensidad del par de zapatos, pero que es mucho más prolongado en el tiempo. Es diferente. Una estrategia buena y bonita también para lograr ese tipo de felicidad es justamente aprender a disfrutar con los sentidos. Mira, qué buena. Sí, en eso, en el fondo, cuando tú hablas de esto de disfrutar con los sentidos, me acuerdo años atrás, cuando estuve en mi formación afuera, tenían una terapia que se llama del wellness, digamos, que en el fondo es la percepción del entorno a través de los sentidos, en que el paciente se le tapaba los ojos y primero tenía que detectar texturas diferentes, sensaciones diferentes, después sabores diferentes, personas depresivas y personas afectadas emocionalmente. Y en ese proceso va como reactivando la percepción de la realidad concreta. Porque lo que le pasa a la persona depresiva o a la persona que está sufriente es que se produce como un entubamiento de conciencia, como que queda encerrado en su pensamiento rumiante que lo afecta y queda en lo cognitivo, queda en ese mundo interior del cuestionamiento, del sinsentido, de la falta de respeto consigo mismo. Y estas cosas que te hacen entrar en la cotidianidad de la vida, en términos de las cosas muy simples. Y en ese sentido, la psicología positiva, esta idea de dar las gracias, porque lo más fácil es quejarnos de todo. Es decir, de todo lo que no tenemos, lo que no funciona, lo que no nos resulta, y lo tenemos muy presente. Un paciente me dice, ya, ¿cómo dormiste la última semana? No, toda la semana pésimo. Le pido, regístrame cómo dormiste. Todos los días anota cómo dormiste. Sorpresa, de los 5 o 7 días, 5 días había estado durmiendo bien. Pero los 2 días que durmió mal, los recuerda con cariño, amor y precioso sentido y crecen dentro de él como que es la totalidad de la realidad. Y no es la totalidad de la realidad. Entonces lo que tú dices en el término desde la psicología es que si yo digo, ya, hoy día caminé y vi un pajarito pararse delante mío en una flor y lo miré y me sentí muy bien al mirarlo. 2,5 segundos de esa escena. En la tarde me comí un cuchuflí que estaba exquisito y fuera de serie y lo masqué y me lo tragué despacito, porque yo tiendo a comer muy rápido, un problema mío, y traté de comérmelo consciente. 2 minutos. Claro. Ya, hizo 3 minutos y va sumando. Y no se trata de hacerse el leso de la vida o lo que otra cosa que es reprimir emociones o postergar o desplazar emociones. No, yo vivo una realidad en que estoy sufriente y además hago algo activo por cambiar mi manera de sentir y pensar sobre esa realidad. Por eso es una decisión. Por eso es una decisión. Eso es lo bonito de esto. Es una decisión al final, el bienestar, como tú vienes. La felicidad muchas veces viene de afuera, viene por estímulos que son positivos en ese momento, pero no son algo que determina mi voluntad. Sí. Ahora, tampoco se trata de esta otra idea de que pon de tu parte y te vas a mejorar y piensa positivo y se te va a pasar todo. No, es una cosa mucho más experiencial, más profundo, más sensible y ahí nuestros sentidos tenemos que aprovecharlos. El olor, la textura, la piel, el sonido, la música, es decir, todo eso potencia estas percepciones. Hay una tarea que les he dado a varios pacientes, que es el botiquín emocional, que me lo enseñaron en el magíster hace un par de años atrás. Y que el botiquín emocional tiene que ver con cosas tangibles, chiquititas, que entren en una caja de zapatos, pero que me hagan sentir bien desde los sentidos. Entonces, muy simple. Aquí para que los que escuchen lo hagan. Desde lo auditivo. Una lista de Spotify con 5 canciones que me gusten mucho, que me conecten con cosas agradables.
Entonces tengo pacientes que son de lo más topísimo, que graban como el código, como qué es lo que el código QR, pero el sí, código de del Spotify. ya, y entonces imprimen tarjetitas Ujú. con la carátula de la canción y la plastificaron y la metieron en la caja de zapatos. Ya. Luego, si ya metes la mano, estás en un momento de agobio interno y tienes muchas cosas de los sentidos, de los 5 sentidos, y sacaste eso, es eso tu cloti. Ese es tu cloti del momento, esa canción. Entonces, puedes tener chocolate, puedes tener texturas, puedes tener canciones, puedes tener olores y todas aquellas cosas que te conecten con el bienestar. Y de repente desde la visión, por ejemplo, porque me dicen, pero Lore, ¿qué puedo tener adentro? Recolecta fotos de lugares que te hayan gustado mucho. Claro. O, más interesante todavía, dime 3 cosas que te gustaría o dónde te gustaría ir. Y aquí cuando se ponen creativos es lo máximo, porque de repente me han llegado, Lore, mi sueño es ir, no sé, el mío, Estambul. Entonces, imprime una foto tuya en Estambul, la imprimes, ¿no es cierto? Y la metes en tu cajita. Y entonces, ¿qué te va a generar cuando estás triste y abres tu caja de remedios? Porque todos tenemos una caja de remedios en la casa. Claro. Abres tu cajita, tu botiquín, y te aparece una foto tuya. Te vas a reír. Te vas a reír si es una foto divertida en un lugar donde no has ido, pero te instalaste ahí, ¿cierto? Y esa sonrisa que aparece inmediatamente nos conecta con el bienestar. Entonces, pueden ser como alternativas, obviamente, a otras cosas que existen para estar bien y conectar con esta sensación amorosa de la felicidad, pero está súper al alcance de la mano. Sí, mira, qué interesante porque, bueno, por un lado el tema que conversábamos respecto a lo sensorial, a los sentidos, y lo volitivo, el hacer, la voluntad, ¿no? Como a partir de aspectos que no son cognitivos necesariamente, vamos transformando lo emocional y lo emocional a lo cognitivo, ¿no? En el fondo es como un camino más desde lo corporal, ¿no? Donde podemos empezar a conectar con un propósito de vida a partir de, por ejemplo, de hacer pequeñas acciones en nuestro entorno, de mejorar la belleza del espacio, ordenar, a lo mejor arreglar. Y cuando el entorno está más ordenado y más bello, empezamos también a sentir más gratitud y conectarnos con aspectos más positivos. Y por otro lado también, a propósito del sentido de la vida, de evocar qué es lo que anhelábamos, ¿no es cierto?, en otros momentos, cuando escogimos una carrera o cuando estábamos en una etapa de los 18 años, 20 años. ¿Cuál era nuestro anhelo, nuestros sueños? Que con el paso de la adultez como que a veces nos vamos olvidando de eso y vamos perdiendo el sentido de la vida porque nos atrapa la vorágine, ¿ya? O estamos en una situación de sufrimiento y perdemos el sentido, ¿no? Y a la medida que perdemos el sentido de la vida, empieza a crecer la desesperanza y conjunto con la desesperanza, la depresión, la tristeza y el deseo de no existir. Ahí, bueno, yo entiendo que uno de los precursores, al menos desde el punto de vista teórico, fue Viktor Frankl, no sé, supongo, de la psicología positiva, ¿no es cierto?, con la logoterapia, ¿no es cierto? Viktor Frankl, un psiquiatra austriaco que estuvo en campos de concentración y dentro de esos lugares tan terribles, él logró generar un sentido de vida y logró desarrollar un modelo psicoterapéutico al final, ¿no? Desde ahí. Y se dio cuenta que las personas cuando tenían un sentido de vida les permitía sostener un propósito, sostener su existencia al final, en el ¿no? extremo del... En una situación extrema, ¿no? Claro. Sí, porque él observaba a sus compañeros de centro, digamos, de cárcel, digamos, del campo de concentración, y veía que algunos de ellos rápidamente a las semanas se enfermaban, le daban una infección y se morían porque se habían abandonado completamente. Es decir, obviamente eso tiene que ver con depresión, tiene que ver con desánimo, tiene que ver con el fondo con la desesperanza. Es decir, perder el sentido vital. Y otros que se proponían sobrevivir hasta el día siguiente. Y él, por ejemplo, se planteó conversar después de todo el trabajo forzado y toda la cosa en la tarde, debajo de un árbol que había en el campo de concentración. Él hablaba simbólicamente con su señora, como si estuviera con ella, porque ella estaba en otro campo de concentración, varios kilómetros de distancia del lugar. Y él, ese era su sentido, llegar a esa hora a la conversación simbólica, esa conversación imaginaria que estaba con ella en ese lugar.
Y así se daba un camino, todos los días un camino nuevo. Y así construyó en parte esta idea de sentido, de lo sentido concreto, porque la gente piensa de repente que buscar el sentido es una cosa como filosófica. En los próximos 50 años de mi vida tengo que dedicarme a esto. Y los sentidos, o la búsqueda de sentido es algo mucho más concreto, es algo mucho más local, es mucho más... No es más allá quizás de una semana, es decir, una cosa muy práctica muchas veces. Claro que tenemos una filosofía de vida que nos proyecta de alguna manera y eso muchas veces lo pierden. Cuando tú le preguntas a un paciente depresivo grave, tú te proyectas a 2, 3 años más y te dice, no sé si voy a estar. ¿Y por qué dices eso? Digo eso porque no veo camino, no encuentro sentido a lo que estoy viendo. Bueno, y ahí empecé. El trabajo psicoterapéutico es, abrir esa puerta, abrir a que, quizás no es a 3 años más, veámoslo de aquí. ¿Qué piensas de aquí a hacer la próxima semana? ¿Cuál es tu camino hoy día? Siento que ahí nace mucho. Me acuerdo del otro famoso escritor Solzhenitsyn, ruso, que estaba en campo de concentración, pero en un gulag. Él sobrevivió gran parte del gulag, preso en Siberia, porque iba debajo de un cerezo, donde se instalaba una vez al día, y el cerezo de repente floreció. Wow. Y ese cerezo le dio la esperanza de vida. A pesar de que el cerezo estaba en un patio rodeado de cemento, perdido en un edificio que te torturaba gente, ese cerezo que floreció le dio sentido. Entonces tú dices, qué bonito. Se puede. El ser humano en las situaciones más extremas, estoy hablando de guerra, de sufrimiento extremo, de maltrato, de abuso, sí puede encontrar también un camino. Hay una tarea muy, muy bonita que es entrar en estado de flow. Desde la psicología positiva, el flow es una actividad que te concentre, que te haga sentir feliz, que te haga sentir pleno, en donde estés muy atento, muy concentrado, te olvidas del tiempo y justamente además te sientes como exitoso en lo que estás haciendo. Y eso se logra con las manos. Por eso las que tejen, por eso las que hacemos cosas manuales, por eso los cirujanos pueden concentrarse y pueden sentirse también felices haciendo eso. Las personas que entran en este estado de flow se desconectan de como hasta del ruido exterior y se concentran y hacen algo que los hace sentir plenos. Una tarea también interesante es haz algo en el día, hacer un collar, que te haga sentir plena o pleno, que te haga sentir bien. Media hora. ¿Cambia? ¿Se genera un estado distinto cuando te vaya a acostar? Totalmente que sí. Totalmente que sí. Qué buen ejercicio, ¿eh? A mí me recordaba mucho el tema de la jardinería, que a mí me gusta eso. Esa área de la jardinería. También es manual. La horticultura terapéutica, que es un tema igual que se puede desarrollar. Porque uno va conectando con la vida, finalmente, ¿no? Al trabajar con las plantas, uno conecta con las fuerzas vitales de la naturaleza y con un proceso que uno, claro, siembra una semillita en un almácigo y la semillita se demora un par de semanas en germinar, después hay que traspasarla a otro lugar para que vaya creciendo y son varios meses hasta que llega a la floración. Y siento que eso también te conecta personalmente a mí con un sentido también de vida, como decir, a esta planta la quiero colocar en tal lugar porque ahí va a aportar un color. Y son varios meses de espera en que tengo que además dedicarme a cuidarla, como una guagua además. Entonces me acordé también de las experiencias del Hospital de Fresia, donde rescatamos un espacio con unas personas dentro del hospital donde había un huerto y que estaba medio abandonado, y empezamos a hacer jardines ahí en ese espacio en tiempos de fines de pandemia. Yo llevé al barrio almácigo algunas plantas y empezamos a cultivar tulipanes, almácigos en general que llevábamos. Y el lugar, en un par de periodos de primavera, florecía, pero de una manera hermosa. Y la gente que iba rotando, iba con distintas condiciones. Algunos llegaban muy apagados, simplemente se sentaban ahí a contemplar, a mirar. O señoras, mujeres mayores que tenían dolores articulares que no podían moverse tanto. El hecho de simplemente estar ahí, conversando, compartiendo sus experiencias, sus recuerdos también asociados a las plantas, empezaba a generar cohesión social en ese trabajo, en ese hacer, ¿ya?
Y cómo la comunidad en torno al trabajo con las plantas también empezaba a generar experiencias de bienestar ahí también, ¿no? Y que después, bueno, cada uno volvía a su rutina, a su vida. Algunas asumían roles de cuidadores de personas enfermas, por ejemplo. Pero ese momento tú notabas la diferencia de cuando entraban a cuando salían. Entraban así apagadas y se iban así erguidas, contentas. Cómo son instantes finalmente, ¿no? Estos islotes de felicidad que uno puede tener con algunas acciones. Sí. Sí, en el fondo hay ejemplos magistrales. Hay un libro que se llama La mente ajardinada. ¿Te acuerdas de ese libro precioso de esta psiquiatra inglesa? Donde ella hace un relato, muchos ejemplos, digamos, pero uno de esos es en la cárcel, en Alcatraz, en que una ONG empieza a hacer un jardín con los presidiarios, y estos presidiarios que participaron del programa de jardinería y que estuvieron haciendo cargo de una planta por primera vez en su vida, porque nunca lo habían hecho, su tasa de reincidencia a 3 años posterior de salir de la cárcel fue mucho menor que las personas que no participaban del programa. ¿Y por qué? Porque empezó a construirse un sentido nuevo, una realidad nueva en ellos, que a través del hacer, del conectarse con la planta, de conectarse... Creo que el tema de la horticultura terapéutica debería estar instalado en muchos espacios, digamos, desde el punto de vista, porque es algo concreto y real, y relativamente simple, pero requiere cuidado específico, y que te enseñan a sentir, a percibirte. Sí, y hay otra cosa que ayuda mucho también, que tiene que ver con el altruismo. Las personas que dan a otros, no solo dan felicidad al otro que recibe, sino que se sienten mejor. Cuando uno da, uno se da, ¿cierto? Cuando uno practica el altruismo, se siente mejor, uno se siente más liviano. Entonces, está muy estudiado que las personas que practican la gratitud y las personas que practican el altruismo son más felices. Y que tiene que ver con ese sentimiento amoroso de entrega. Entonces son pequeñas acciones que uno puede tomar en el día a día para conectar y acercarse mucho más a este bienestar. El bienestar es mucho más grande que solo ser feliz. Es estar bien con todos mis sentidos, es ser capaz de estar en el tiempo presente, es practicar el mindfulness, es practicar la gratitud, es poder conectar, es tener buenas relaciones con las personas, es ser consciente de lo que me hace bien y lo que me hace mal. O sea, por eso es tan interesante cómo el mindfulness influye en que estemos conectados con el aquí y el ahora. Y hay técnicas de mindfulness que no duran más de 7 minutos. Y que, de hecho, hay hasta aplicaciones que son buenísimas para practicar el mindfulness. Y eso nos acerca mucho más también a este tiempo presente, a este conectar con el aquí y el ahora. Y con los sentidos también. A mí me surgía, a propósito de lo que comentas del altruismo también, y me surgía la pregunta: ¿cómo podría la psicología positiva aportar en estos tiempos actuales tan polarizados, tan intensos, tan hostiles a veces? Lo vemos, yo lo percibo mucho en las redes sociales. A propósito de nuestros podcasts, igual, la mayoría de los comentarios son positivos, y eso agradecer a la audiencia, porque de verdad son un apoyo impresionante. Pero claro, hay temas que son más controversiales, que a veces hacen ruido, o que uno no alcanza a desarrollarlos tan extensamente en un capítulo o en un reel, que es un fragmento del capítulo. Y llegan comentarios súper ácidos, muy hostiles, y que sabemos que el hate, ¿no es cierto?, en redes sociales es tremendamente corrosivo, sobre todo para personas vulnerables, adolescencias, o personas. Conversamos con una colega, la otra, una psiquiatra, me decía que de 100 comentarios positivos, 2 eran negativos, y se quedaba pensando en esos negativos. Bueno, eso y te empieza a generar un efecto negativo interno. Entonces, bueno, a propósito de esta nueva realidad digital también, y social, contractual, polarizada, muy polarizada, ¿cómo crees tú, Loreto, que la psicología positiva podría aportar en este contexto, en el fondo? Como pensando así como ya un mensaje hacia el término de este capítulo. Yo creo que principalmente es enfocarnos un poco como desde el crecimiento personal, conectando también con el amor propio, que va más allá de la autoestima, con qué yo me siento pleno. En el fondo,
sobre todo cuando sucede con adolescentes, esta cosa del hate y que nos quedamos con lo malo, es entrenarnos en quedarnos con lo bueno. Que a pesar de que existan cosas negativas que siempre van a haber, es como yo me centro en que lo bueno es lo que me nutre, no lo malo. Para que me nutra lo bueno, tengo que sentirme pleno y tranquilo conmigo. Y también, de alguna manera, tener el sentido de ¿para qué hago lo que hago? Siempre van a haber personas, van a haber amigos que no te van a invitar al cumpleaños. ¿Y nos vamos a enojar? Es lo que uno le dice a los niños. De repente, no todos son tus amigos. No todos los compañeros de curso son tus amigos. Pero hay muchos que sí son. Entonces, ¿cómo centramos a la sociedad también? Y la invitación es, centrémonos en lo que funciona, en lo que está, en lo que sí es amoroso y positivo. Y lo que no hay, que siempre va a pasar, es bastante menos que lo que sí hay. Eso sería para mí como la sugerencia. Céntrate en lo que funciona y no en lo que no funciona. Que siempre van a haber estas polaridades. Pero está en uno la capacidad para cognitivamente tomo la decisión de me centro en lo que es bueno, lo que funciona, lo que me aporta. Lo que no puedo hacer nada. No soy monedita de oro. No, claro. Y de alguna manera decido quedarme con lo bueno. Sí, ahí, la verdad que, bueno, estamos cerrando un poco para esta temática y te agradecemos, Loreto, la verdad, tu comentario y conocer un poco, acercarnos un poquitito a este tema y que yo creo que tiene que ver también con una cosa son las circunstancias que me pasan en la vida, que no las puedo modificar, que no dependen de mí, que muchas veces me invaden, que están descontroladas por la relación del mundo, lo que pasa en el mundo, pero lo importante es cómo yo las vivo, es decir, ¿qué me pasa con lo que me experimento y cómo lo manejo? Y ahí es donde la psicología positiva plantea, bueno, tú puedes elegir elaborar esto desde una vertiente que te haga bien. Esa es la gracia. Es decir, en un fondo, reconociendo, como tú bien dices, el lado oscuro, el yin y el yang, digamos, el lado claro y oscuro. No existe la realidad sin estos contrastes para poder ver el blanco. Yo tengo que ver el oscuro. Y el oscuro tengo que reconocerlo, es decir, tengo que vivirlo, presentármelo, entenderlo, pero no hacerlo crecer. Exacto. Entonces yo digo, ya, sí, tengo esto, vivo esta experiencia negativa, tengo esta vivencia que me está complicando, pero yo decido de esto sacar lo que me va a hacer sentir bien. Yo elijo, porque lo que pasa es que muchas veces la tendencia es elegir más el pensamiento negativo. Es decir, la vivencia negativa, la percepción negativa, por mi estado emocional, por una serie de factores. Entonces, en ese sentido, a lo que nos llama la psicología positiva es, bueno, elige lo que te construya. Y por eso la psicoterapia ayuda mucho para elegirlo, porque de repente las personas se quedan con esto de no es tan fácil elegirlo. No, pues. Si fuera para eso, entonces todos lo elegimos. Claro. No es tan fácil. Por eso el camino de la psicoterapia es acompañar a que esa persona pueda lograr elegirlo. Es un acompañamiento, uno no lo elige como por decisión solamente que me apareció un día y lo decido así. No, es como yo puedo decidirlo cuando puedo ver que está lo bueno. Si no lo puedo ver, que es lo que uno hace en psicoterapia, ayuda a las personas a ver lo que está bien. Entonces, si yo lo puedo ver, lo puedo elegir. Si no lo veo, no lo puedo elegir. Claro. De ayudarlo a que experimente el bienestar, que se haga consciente de cómo se experimenta el bienestar, porque a veces, ¡ay, qué bonita esa planta! Pero obsérvala y vivencia el bienestar en ti, dónde se siente, en qué parte de tu cuerpo, amplifícalo, permítete sentirlo. Vívelo. Vívelo. Así que fabuloso, bonita frase. Lindo. Así que Feliz de haber estado aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias, Tomás, Loreto, y bueno, nos veremos en el próximo capítulo. Así es. De Psiquiatría Abierta. Continuaremos. Agradecer acá a la Estación Rock también. Rock. Muchas gracias. Nico, que está en los controles. Haciendo todo por todos lados. Todo hoy día. Así que bueno, nos veremos la próxima. Así es. Nos vemos. Muchas gracias. Feliz. Chao, chao. Gracias por escuchar Psiquiatría Abierta. Te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, psiquiatría_abierta. Nos encontramos en un próximo capítulo.